Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. Continuamos con nuestra temporada sobre neoplatonismo y el día de hoy hablaremos de uno de los autores más potentes de esta etapa y al mismo tiempo uno de los filósofos más desconocidos de toda la antigüedad. Se trata de Proclo. Proclo pertenece a una época muy avanzada de la historia de la filosofía antigua. Hegel lo considera incluso el último de los grandes pensadores de la antigüedad, aunque otros especialistas también hablan de Boecio como el último de los antiguos. Proclo nace en el año 412 después de Cristo y muere en 485. Fue muy influyente durante la Edad Media debido a que escribió tratados y sobre todo comentarios a los diálogos de Platón, que fueron muy leídos y muy conocidos en ese tiempo. Escribió importantes trabajos como los Elementos de Teología y la Teología Platónica, pero en la Edad Media se conoció bastante, aunque de una forma subrepticia. Durante la Edad Media se dio a conocer un texto que se llamaba el Liber de Causis o el Libro de las Causas, que era usualmente atribuido a Aristóteles, pero que en realidad contenía muchísimos pasajes directamente copiado de los trabajos de Proclo. Por tanto, de forma directa o indirecta, Proclo tuvo una enorme influencia durante la Edad Media. Para nuestro tratamiento de la historia de la filosofía, es un autor también particularmente importante, dado que es una influencia innegable de Hegel, como veremos a lo largo de este video. Proclo habita en una época donde se procuraba el misticismo y por tanto su vida como su obra se le consideraba de un carácter justamente místico. Se dice de él que es un autor religioso, conocedor de ritos, pero que todavía se enmarca en la tradición pagana, por lo que mucho de su filosofía se relaciona con las antiguas divinidades del panteón grecorromano. No obstante, para Hegel, Proclo es un autor más preciso que Plotino, su influencia más importante, más claro, más académico e incluso dice que en él se puede encontrar un verdadero sistema filosófico. Veremos que Proclo tiene muchos elementos de la filosofía de Plotino. Por eso te recomiendo que antes de seguir con este video veas el video de Plotino para una mejor comprensión. Una de las ideas que suscribe Proclo es la idea del uno, que como sucede en Plotino es el origen y la causa de todas las cosas. Se encuentra en otro plano superior al de la naturaleza. Es algo, por lo tanto, sobrenatural. Sin embargo, la forma en que el uno genera lo natural es de una forma distinta como sucede en Plotino. Si en Plotino observamos un proceso de desdoblamiento similar a como sucedía en el caso de Pitágoras, donde lo uno es contrapuesto por la multiplicidad, en Proclo observamos un proceso más bien similar a Aristóteles y a su primer motor. El uno es una causa superabundante que nunca se agota. Es tal el poder del uno que puede multiplicarse a sí mismo sin llegar a agotarse de ningún modo y genera una infinidad de seres similares a lo uno, aunque inferiores en poder y en potencia. Estos seres son llamados por Proclo las énades, una suerte de unidades intelectuales que también son pensantes, como en el caso de lo uno, y que constituyen la imagen misma de la causa principal. Así nos dice Hegel: la unidad absoluta que se multiplica en muchas unidades produce la pluralidad, tal y como existe en aquella. Proclo desarrolla una múltiple dialéctica para poner de manifiesto que lo múltiple no es en sí, no es la verdadera causa de lo múltiple, que todo retorna a la unidad y que por tanto la verdadera causa de lo múltiple es también esta. La propuesta de Proclo subraya el poder de lo uno. Es lo uno mismo algo que se va a desarrollar y que va a generar un proceso, no solo generando la realidad, sino desarrollándose a sí mismo. En este sentido, Proclo es similar a Plotino, pues ya veíamos en Plotino cómo de lo uno emanaba el nous y de ahí el alma y la materia del mundo.
Esto se mantiene en Proclo, pero el uno mismo va a tener un proceso de desenvolvimiento particular. Este proceso se describe a través de 3 momentos. El primer momento es el permanecer o moné, que habla de la inmutabilidad de la causa. La causa permanece en sí misma, perfecta e inmutable, sin que nada pueda perturbarla. No obstante, en un segundo momento, llamado el proceder o prodos, la causa da lugar a un principio de multiplicidad, donde podemos ubicar, por ejemplo, a las énades. Esto es similar a Plotino, pero la gran diferencia con este pensador es que Proclo va a proponer un tercer momento. Se trata de un retorno o epístrofe. Todo lo que ha surgido de las causas retornan al principio y lo que ha procedido regresa a la fuente. Este retorno se da porque hay una afinidad, hay una semejanza entre las cosas que han procedido de la fuente y la fuente misma. Así observamos 3 momentos. Un momento de permanecer, que habla de la superabundancia que procede de este super ser. En un segundo momento, la multiplicación de lo que produce, generando lo producido, aunque tiene una menor bondad y potencia. Y en un tercer momento observamos un retorno al origen debido a esta afinidad estructural. Observamos que para Proclo todo se va a configurar en tríadas, pues esta es la forma a través de la cual se manifiesta este movimiento de lo uno. Los 3 momentos de desarrollo de la unidad, permanecer, proceder y retorno, van a dar lugar a un ámbito o a una región particular, configurándose en 3 manifestaciones. Estas 3 manifestaciones son lo uno, de lo cual ya hemos hablado, las énades, que son estas unidades intelectuales infinitas como reflejo e imagen de lo uno, y por último el nous o la inteligencia, que es muy similar a como lo habíamos visto en Plotino. Sin embargo, algo que va a caracterizar a Proclo es que cada uno de los elementos de la tríada van a dar lugar a su propia tríada a su vez. Lo uno se va a configurar en 3 momentos, como límite, como lo ilimitado y como lo mixto. El límite se refiere a la unidad, ya que precisamente lo uno es algo que está limitado. El segundo momento de lo ilimitado se refiere a la superabundancia de lo uno y a la capacidad de generar una multiplicidad de cosas. Y el momento de lo mixto se refiere a la relación entre uno y el otro momento. Si observamos bien, estos 3 momentos van a coincidir con los momentos iniciales de la tríada. El permanecer con el límite, el proceder con lo ilimitado y el retorno con lo mixto. Este momento de lo mixto es particularmente importante, pues lo que nos indica es que no habría una comprensión de lo ilimitado sin el límite y viceversa, comprendiendo así que esta tercera región se trata más bien de una relación de los 2 momentos anteriores. En un segundo momento podemos hablar ahora de las énades, que a su vez va a dar lugar a una segunda tríada. Esta segunda tríada está constituida por los elementos del ser, la vida y el espíritu. La comprensión del ser surge como resultado de la primera tríada. El ser vendría siendo para Proclo la relación entre el límite y lo ilimitado, dado que en el ser está incluido la idea de la unidad, pero también implica una multiplicidad de cosas. Ahora bien, podemos aplicarle el mismo tratamiento a esta segunda tríada, comprendiendo que también respeta el mismo movimiento dialéctico. Así pues, el ser corresponderá al momento de el permanecer, la vida al momento del proceder y el espíritu o nous al retorno. Aquí estamos utilizando la palabra espíritu para referirnos al nous, aunque anteriormente hemos hablado de él como intelecto. El nous va a ser el resultado de esta segunda tríada y por tanto va a ser lo que se desplegará en un tercer momento. Como habíamos dicho, el nous es el ámbito que reúne la relación entre lo uno
y las énades. Así que podemos observar que hemos vuelto al principio, a nuestra tríada inicial. No obstante, el nous también se va a desarrollar en 3 momentos, como lo pensado y lo pensante, y como lo pensante en sí mismo. En nuestro esquema hemos notado cómo se relacionan las tríadas de forma horizontal, respetando el movimiento dialéctico propuesto en un inicio por Proclo. Pero esta relación que hemos observado de forma horizontal en nuestro esquema también la podemos comprender de forma vertical. El límite, el ser y lo pensado también se van a referir a lo uno, lo ilimitado, la vida y lo pensado y lo pensante es una referencia a la énade, y lo mixto, el nous y lo pensante en realidad es una referencia del mismo nous. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos quiere enseñar Proclo es que en cada uno de los elementos de la realidad está contenida la totalidad y que en la totalidad está reflejada todos los elementos de la realidad. Un ejemplo metafórico para entender esto es la imagen de los fractales, estas expresiones matemáticas donde cada una de sus partes es un reflejo del todo y el todo a su vez es un reflejo de cada una de sus partes, lo cual conduce a una actividad recursiva infinita, tanto como la superabundancia del uno. El sistema de Proclo es incluso más complejo que esto. Aquí simplemente queremos presentar una invitación para que se acerquen ustedes a su lectura. Y para nuestro curso en particular nos sirve como un antecedente de lo que será la filosofía de Hegel, a la cual le vamos a dedicar el suficiente tiempo en su momento dado. Lo importante es tener presente este antecedente. Y para aquellos de ustedes que ya están familiarizados con algo de la filosofía de Hegel, pueden notar la enorme influencia que tuvo Proclo en su pensamiento. Y al respecto podemos señalar algunas similitudes. Primero, el de los momentos de las tríadas. El permanecer, el proceder y el retorno tienen una enorme relación con los 3 momentos de la dialéctica hegeliana. El en sí, el para sí y el en sí para sí, que a veces en los manuales de filosofía y algunos profesores presentan como tesis, antítesis y síntesis, una nomenclatura que no utilizó Hegel. Otra característica que vincula a Hegel con Proclo es la idea de las tríadas. Como Proclo, Hegel va a reunir los distintos conceptos filosóficos en 3. La razón de hacer esto es similar a la de Proclo. El universo tiene una forma lógica, tiene un cierto sentido, que para Proclo estaba dado por lo uno y que para Hegel está dado por la conciencia humana. Sin embargo, estas dos cosas coinciden y por tanto, la forma en que yo conozco el mundo es como opera el mundo. Por eso, todo se configura en tríadas en ambos pensadores. No solo eso, si hemos hablado de tríadas, también podemos hablar de las tríadas, es decir, cada agrupación de 3 unidades puede a su vez subdividirse en otras 3 y estas en otras 3 y así sucesivamente. A lo que alude esto, como la idea del fractal, es que en la parcialidad o en cada uno de los elementos está implicada la totalidad y que la totalidad implica toda la realidad. Por último, otra gran característica que vincula a Proclo con Hegel es el desarrollo de los 3 elementos que en Proclo veíamos desarrollados como ser, vida y nous. Estos 3 elementos en Hegel los vamos a encontrar como las 3 grandes disciplinas de la filosofía: la ciencia de la lógica, que es el estudio del ser, la ciencia de la naturaleza, que implica a la vida, y la ciencia del espíritu, que es una traducción contemporánea de nous. No solamente Proclo va a tener una influencia notable en Hegel, sino que también ustedes pueden apreciar, tiene una influencia muy importante también en la religión cristiana, pues en el cristianismo observamos la comprensión de la divinidad a través de la idea de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por tanto, Proclo resulta un puente indispensable para comprender
el paso de la filosofía antigua y la medieval. A su vez, Proclo reúne la teoría de todos los grandes pensadores de la antigüedad. Podemos ver elementos de Proclo que hacen referencia a los presocráticos, notablemente Heráclito, Parménides, Pitágoras, por supuesto también a Platón, a Aristóteles y a su maestro Plotino. Por esta razón, Hegel considera a Proclo la gran coronación y el gran final de toda la filosofía antigua. Muchas gracias por ver este video y si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir las notificaciones y visita mi página de Patreon y redes sociales. Los vínculos están en la descripción. Nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto.